Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, quienes nos acompañan en este ciclo de meditaciones, recordarán que desde hace ya un rato venimos considerando la catequesis del Papa Benedicto XVI, que se refiere fundamentalmente a los padres de la Iglesia y también a algunos autores espirituales, como el que estamos considerando últimamente, porque en el programa pasado y el de hoy hemos hablado y hablaremos de Orígenes, que no es estrictamente un padre de la Iglesia, pero sí es un maestro de espiritualidad, un maestro en teología, un hombre que ha dejado una riqueza enorme para la teología. Y concretamente hoy les leeré, y si nos da un poquito de espacio comentaré, la catequesis del Papa Benedicto del día miércoles 2 de mayo del 2007, que se titula Orígenes, su pensamiento, y dice así: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis del miércoles pasado estuvo dedicada a la gran figura de Orígenes, doctor alejandrino que vivió entre los siglos II y III. En esta catequesis hablamos de la vida y la producción literaria de este gran maestro alejandrino, encontrando en la triple lectura que hacía de la Biblia el núcleo inspirador de toda su obra. No traté, para retomarlos hoy, dos aspectos de la doctrina de Orígenes que considero entre los más importantes y actuales. Me refiero a sus enseñanzas sobre la oración y sobre la Iglesia. En realidad, Orígenes, autor de un importante tratado sobre la oración, siempre actual, mezcla constantemente su producción exegética y teológica con experiencias y sugerencias relativas a la oración. A pesar de toda la riqueza teológica de su pensamiento, nunca lo desarrolla de modo meramente académico. Siempre se funda en la experiencia de la oración, del contacto con Dios. En su opinión, para comprender las Escrituras, no solo hace falta el estudio, sino también la intimidad con Cristo y la oración. Está convencido de que el camino privilegiado para conocer a Dios es el amor, y de que no se puede conocer de verdad a Cristo sin enamorarse de Él. En la carta a Gregorio, Orígenes recomienda: dedícate a la lección de las Divinas Escrituras, aplícate a ella con perseverancia, comprométete en la lección con la intención de crecer y agradar a Dios. Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te la abrirá el guardián, de quien Jesús dijo: el guardián se la abrirá. Aplicándote de este modo a la lección divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las Divinas Escrituras, que en ellas se encuentra oculto con gran amplitud. Ahora bien, no te contentes con llamar y buscar. Para comprender los asuntos de Dios, tienes absoluta necesidad de la oración. Precisamente para exhortarnos a la oración, el Salvador no solo nos dijo: buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, sino que añadió: pedid y recibiréis. Salta a la vista el papel primordial que ha desempeñado Orígenes en la historia de la lección divina. San Ambrosio, obispo de Milán, que aprendió a leer la Escritura con las obras de Orígenes, la introdujo después en Occidente para entregarla a San Agustín y a la tradición monástica sucesiva. Como ya hemos dicho, el nivel más elevado del conocimiento de Dios, según Orígenes, brota del amor. Lo mismo sucede entre los hombres. Uno solo conoce profundamente al otro si hay amor, si se abren los corazones. Para demostrarlo se basa en un significado que en ocasiones se da al verbo conocer en hebreo, es decir,
cuando se utiliza para expresar el acto del amor humano. Por ejemplo, Génesis 4:1. Conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió. De esta manera se sugiere que la unión en el amor produce el conocimiento más auténtico. Como el hombre y la mujer son dos en una sola carne, así Dios y el creyente llegan a ser dos en un mismo espíritu. De este modo, la oración de Orígenes, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, en este día 2 de mayo del año 2007, ante las personas que lo escuchaban desde la Plaza de San Pedro, que de este modo la oración de Orígenes roza los niveles más elevados de la mística, como lo atestigua su homilía sobre el Cantar de los Cantares. A este propósito, en un pasaje de la primera homilía confiesa: con frecuencia, Dios es testigo, he sentido que el esposo se me acercaba al máximo, después se iba de repente y yo no podía encontrar lo que buscaba. De nuevo siento el deseo de su venida, y a veces él vuelve, y cuando se me ha aparecido, cuando lo tengo entre mis manos, vuelve a huir, y una vez que se ha ido, me pongo a buscarlo de nuevo. Y reflexiona el Papa Benedicto: me viene a la mente lo que mi venerado predecesor escribió como auténtico testigo en la Novo Millennium Eunde, cuando mostraba a los fieles que la oración puede avanzar como verdadero diálogo de amor hasta crecer, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible a la acción del Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Se trata, sigue diciendo Juan Pablo II, de un camino sostenido enteramente por la gracia, al cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual y encuentra también dolorosas purificaciones, la noche oscura, dice entre paréntesis, pero llega de muchas formas posibles al inefable gozo vivido por los misterios como unión esponsal. Hemos dicho entonces que el Papa Benedicto, en esta catequesis sobre Orígenes, nos habla fundamentalmente de dos temas que trata este maestro de la teología de Alejandría. Uno era la oración, y hasta aquí la explicación del Papa Benedicto XVI. El otro gran tema que trata Orígenes, y a continuación explica el Papa Benedicto XVI, es la Iglesia. Y dice así: vemos por último las enseñanzas de Orígenes sobre la Iglesia, y precisamente dentro de ella sobre el sacerdocio común de los fieles. Como afirma Orígenes en su 9ª homilía sobre el Levítico, esto nos afecta a todos. En la misma homilía, refiriéndose a la prohibición hecha a Aarón, tras la muerte de sus 2 hijos, de entrar en el Sancta Sanctorum en cualquier tiempo, exhorta así a los fieles. Esto es lo que dice Orígenes, como afirma el Papa Benedicto. Esto demuestra que si uno entra a cualquier hora en el santuario, sin la debida preparación, sin estar revestido de los ornamentos pontificales, sin haber preparado las ofrendas prescriptas y sin ser propicio a Dios, morirá. Esto vale para todos, pues establece que aprendamos a acercarnos al altar de Dios. ¿Acaso no sabes que el sacerdocio también ha sido conferido a ti, es decir, a toda la Iglesia de Dios y al pueblo de los creyentes? Escucha cómo habla San Pedro a los fieles. Linaje escogido, dice, sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Por tanto, tú tienes el sacerdocio, pues eres linaje sacerdotal, y por ello debes ofrecer a Dios sacrificio. Pero para que lo puedas ofrecer dignamente, necesitas vestidos puros, distintos de los que usan los demás hombres, y te hace falta el fuego divino. Así, sigue diciendo el Papa Benedicto, por una parte, los lomos ceñidos y los ornamentos sacerdotales, es decir, la pureza y la honestidad de vida, y por otra, tener la lámpara encendida, es decir, la fe y el conocimiento de las Escrituras, son condiciones indispensables
para el ejercicio del sacerdocio universal, que exige pureza y honestidad de vida, fe y conocimiento de la Escritura. Con mayor razón aún, estas condiciones son indispensables, evidentemente, para el ejercicio del sacerdocio ministerial. Estas condiciones, conducta íntegra de vida, pero sobre todo acogida y estudio de la palabra, establecen una auténtica jerarquía de la santidad. En la cumbre de este camino de perfección, Orígenes pone el martirio. También en la 9ª homilía sobre el Levítico alude al fuego para el holocausto, es decir, a la fe y al conocimiento de las Escrituras, que nunca debe apagarse en el altar de quien ejerce el sacerdocio. Después añade: pero cada uno de nosotros no solo tiene en sí el fuego, sino también el holocausto, y con su holocausto enciende el altar para que arda siempre. Si renuncio a todo lo que poseo y tomo mi cruz y sigo a Cristo, ofrezco mi holocausto en el altar de Dios. Y si entrego mi cuerpo para que arda con caridad y alcanzo la gloria del martirio, ofrezco mi holocausto sobre el altar de Dios. A este continuo camino de perfección nos afecta a todos, a condición de que la mirada de nuestro corazón se dirija a la contemplación de la sabiduría y de la verdad que es Jesucristo. Al predicar el discurso de Jesús de Nazaret, cuando en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, Orígenes parece dirigirse precisamente a nosotros. También hoy, en esta asamblea, si queréis, vuestros ojos pueden fijarse en el Salvador. Cuando dirijas la mirada más profunda del corazón hacia la contemplación de la sabiduría, de la verdad y del Hijo único de Dios, entonces tus ojos verán a Dios. Bienaventurada la asamblea de la Escritura, que la Escritura dice que los ojos de todos estaban fijos en Él. ¿Cuánto desearía que esta asamblea diera ese mismo testimonio? Que los ojos de todos, de los no bautizados y de los fieles, de las mujeres y de los hombres y de los niños, no los ojos del cuerpo, sino los del alma, estuvieran fijos en Jesús. Sobre nosotros está impresa la luz de tu rostro, Señor, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y hasta aquí esta catequesis del Papa, que, en fin, en su lectura deduzco que puede ser un poco larga, pero creo que también que la riqueza de poder escuchar las palabras del Papa Benedicto XVI es muy grande, sobre todo porque también los miércoles cuando él predica allí, no todo el mundo lo puede escuchar, y además quien lo escuche también tiene que entender el italiano. Pero rebobinando un poquito y profundizando unos minutos en lo que nos dice el Papa en esta catequesis, en la que habla de dos temas que trata el pensamiento, el pensador Orígenes, ¿no? Este teólogo brillante de Alejandría. Nos habla de dos temas, que son la oración y la iglesia. ¿Y qué nos dice fundamentalmente de la oración? Una idea muy profunda y muy linda que yo espero que hayan alcanzado a entender de su lectura. Nos dice que realmente para poder conocer hay que amar. Y es ese amor el que lleva a la unión. Incluso se compara el amor y el conocimiento con la unión entre marido y mujer, cuando cita al Génesis, que dice: conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió. O sea que ese amor lleva a la unión y ese amor lleva al conocimiento. Orígenes nos dice que realmente conseguiremos conocer a nuestro Señor, realmente conseguiremos conocer los contenidos fundamentales de la Sagrada Escritura, de la Biblia, en la medida en que amemos a Cristo. En la medida que lo amemos, lo vamos a conocer. En la medida que los conozcamos, lo vamos a amar. Esto es un círculo virtuoso. Por eso busquemos el amor de Cristo para alcanzar su conocimiento. Busquemos conocer a Jesucristo para lograr enamorarnos de Él. Nos dice el Papa, en palabras de Orígenes, que este amor, esta unión, se consigue con la gracia, pero también con un intenso compromiso espiritual. O
O sea que Dios da la gracia para que uno conozca y ame a Jesucristo, para que conozca y ame y entienda la Sagrada Escritura. Dios da la gracia, pero también pide, exige un intenso compromiso, o sea, un esfuerzo por parte de los hombres, por parte nuestra. Citando al Papa Juan Pablo II, dice el Papa Benedicto, que nosotros avanzaremos en el camino de la oración como un verdadero diálogo. Y ese diálogo crecerá, y aquí es la cita que decíamos antes, ese diálogo crecerá y podremos profundizar en el diálogo, en el amor, en el conocimiento de Dios, en la medida en que aprovechemos esa gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros, gracia que Dios nos dará si efectivamente ve de nuestra parte ese intenso compromiso espiritual. Luego nos habla de la Iglesia y nos dice que nosotros también somos sacerdotes, y como sacerdotes, todos el pueblo fiel es un pueblo sacerdotal, hay que tener esos vestidos puros para presentar las ofrendas. Ese vestido puro que es el alma, que así como queda pura y limpia el día del bautismo, perfectamente blanca y purificada, así también tiene que estar a la hora de dirigirnos a Dios, a presentar nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Nos dice Orígenes que ese vestido del alma tiene que ser puro, porque tenemos que vivir la pureza, tenemos que tener honestidad de vida, ser hombres de fe y también conocer la Escritura. Y finaliza esta homilía el Papa Benedicto también con unas palabras de Orígenes muy lindas, que decía en una homilía, haciendo referencia a cómo en la sinagoga todos tenían puestos los ojos en Jesús, ¿no? Y Orígenes, a quien predicaba en ese momento, decía cuánto desearía que esta asamblea diera el mismo testimonio. Por eso vamos a pedirle a la Virgen María, terminando este rato de oración, que nos ayude a que efectivamente cada uno de nosotros podamos poner nuestros ojos fijos en Jesús. En la medida en que tengamos nuestros ojos fijos en Jesús, en esa misma medida iremos por el buen camino, en esa misma medida conseguiremos la paz, en esa misma medida estaremos alegres, estaremos felices, en esa misma medida podremos ayudar a los demás. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús y vivimos tal como Jesús nos enseña, tal como Jesús nos orienta, vamos a alcanzar la felicidad aquí en la tierra y el día de mañana cuando Dios nos llame en el cielo. Agradecemos al Papa entonces también su catequesis, y que nos recuerde estos pensamientos que son un poco profundos, es verdad, pero es importante que también hagamos el esfuerzo por profundizar en estos temas y así también enriquecernos en el conocimiento de nuestro Señor y de las enseñanzas de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.